Muy buenas tardes para todos, al público presente y a quienes nos siguen en redes sociales. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Forero, escritor de este hermoso libro que se denomina ¿Qué hay detrás de tus emociones? Es uno de los temas que últimamente ha sonado un montón, sobre todo después de pandemia, donde fue muy complejo para la humanidad en general enfrentar precisamente esas emociones que nos llevan día a día. Pero quisiera antes que el doctor Forero nos contara un poquito de quién es él, qué ha hecho en su trayectoria como profesional y qué lo llevó a plasmar sus ideas en un libro. Porque no todos los profesionales de la salud tienen esa iniciativa de transferir ese conocimiento que ha venido generándose o eliminando en su día a día. Entonces, doctor Forero, el público es todo suyo. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes que están acá esta tarde. A ver, yo soy médico psiquiatra y llevo 30 años trabajando en consulta con ya miles de pacientes. Y a mí me ha llamado siempre la atención la poca información que tiene el público en general acerca de la psiquiatría, porque se consideró que era una especialidad de profesionales que atendían locos. Y entonces eh, empecé a pensar, aquí todos tenemos una responsabilidad y es no decirle al público qué hace un psiquiatra, qué conoce un psiquiatra para poder ayudar a un paciente. Y ahí partió la idea de escribir, pero para el público en general. Previamente yo había editorializado un par de libros sobre suicidio, pero para médicos psiquiatras, aprender a manejar un tema muy complejo que es el suicidio. Pero igual se quedó en un grupo de población muy, muy pequeño. Entonces, empecé a pensar cómo poder escribirle al público en general, de una manera que todo el mundo entendiera lo que un psiquiatra hace. Y todos, creo yo, entendemos que el psiquiatra lo que hace es trabajar ayudando a que las personas en general puedan manejar sus emociones. Así que empecé a garabatear los primeros renglones y sinceramente me gustaron y dije, qué bueno que esto se pueda leer, qué bueno que esto llegue al público en general. Y bueno, lo logramos porque hablar de cerebro pareciera que solamente es tema de neurólogos y o tema de psiquiatras mismos, pero no, hablar de cerebro es una necesidad para todo el mundo, porque tenemos que entender cómo funciona y cómo nuestras emociones parten del funcionamiento del cerebro. Entonces, eso fue lo que quise, dar un conocimiento general, entendible, para que sepamos cómo poder entender el funcionamiento del cerebro y cómo es el asiento de la conducta, es el asiento de las emociones, para que finalmente podamos comunicarnos como seres humanos de una manera civilizada, de una manera que nos podamos comprender. Hay un capítulo que se llama Las CES, salieron 13, las CES de Forero, y, y ahí es donde cada lector va a poder encontrar lo importante que es la práctica de, primero, las emociones positivas, no hablo de emociones negativas, las emociones positivas, y las 13 Cs de Forero para que finalmente hagamos más grata la vida, finalmente mejoremos la calidad de vida. Y mira que algo que me quedó, lo que estás mencionando es que se necesita también desmitificar esos conceptos. Y creo que eso se traduce precisamente en lo que tiene el libro y es desconfigurar ese mito de que tratamos locos. No, estamos tratando personas comunes que ven el mundo y que sienten el mundo de una forma diferente, porque precisamente la individualidad es lo que nos hace seres
pensantes, creativos y diversos, por así decirlo. Entonces, muy interesante precisamente que hayas tenido ese primer impulso de no solo traducir las cosas para gente que ya conoce, sino traducirla para la gente que de pronto no tiene tan claros sus conceptos. Fantástico. Sí, porque es que finalmente, después de 30 años de experiencia profesional, bueno, les cuento un poquito porque estamos aquí pocos y he sido el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, he dictado conferencias en muchas partes del mundo, he tenido unos cargos básicamente de orden administrativo, pero eh, finalmente uno va haciendo la tarea, pero inicialmente solamente entre el gremio. Entonces, hay que acercar las personas, entre otras, por ejemplo, para que tomen terapia. La terapia es transformadora. Muchas veces, según el caso, muchas veces mejor que la farmacoterapia. Porque muchas personas van con mucho temor al psiquiatra porque creen que lo primero que van a recibir es una fórmula. Yo dicto farmacología en la universidad que me dio el título de médico, cuando hice el pregrado. Y entre más farmacología sé, menos prescribo. No porque los medicamentos sean malos, los medicamentos son bastante buenos, pero cada vez veo yo pacientes que menos necesitan medicamentos, pero sí son pacientes, que tienen un desarreglo en, en el equilibrio de sus neurotransmisores, las sustancias que recorren permanentemente el cerebro y que van a nuestros centros de pensamiento para poder ser inteligentes, para poder ser diferentes. Y yo he visto miles de personas, pero no he visto un loco en todo el tiempo. He visto personas que se les cayó el ánimo, otros que se les subió el ánimo en un momento dado, otros que se les sube y se les baja el ánimo. Y claro, la psiquiatría tiene una cantidad de diagnósticos y hemos leído manuales, así, unos libros gordos, llenos de información del diagnóstico. Y uno no trata de diagnósticos, uno trata personas que tienen una situación individual que se desbalanceó a raíz de cambios neurobiológicos, cambios neuroendocrinos, y hay que ayudarles a restablecer ese equilibrio para que mejoren y vivan bien. Algunos de mis pacientes han terminado diciendo, y se los agradezco mucho a ellos, generosos, gentiles, con sus palabras, doctor, yo ahora soy mejor de lo que era antes de enfermar, porque aprendieron una cantidad de estrategias de manejo en sus relaciones interpersonales, en su vida diaria, que en realidad sí viven mejor y uno se da cuenta que de pronto aprendieron en sus casas unas formas de interrelación difíciles y en terapia se reformateó esas estructuras cerebrales donde había información en la memoria de funcionamiento difícil y empezaron a cambiar sus propios paradigmas y cambió, por supuesto, el cerebro. Cuando uno cambia los paradigmas, cambia la información química y eléctrica que hay en el cerebro. Y entonces, con lo que sabemos ahora de neurogénesis, formación de nuevas neuronas, eso no lo sabíamos, y de reunión de uniones entre las nuevas neuronas, sinaptogénesis, aprendimos que el cerebro se renueva y que lo que sabíamos antes, que nacíamos con un número determinado de neuronas y moríamos por muchas menos, menos mal que es mentira. Cada vez que nosotros hacemos algo nuevo en conocimiento, estamos movilizando una enorme cantidad de células. Tenemos 100.000 millones de neuronas. Entonces movilizamos neuronas que nos sirven para funcionar, ojalá cada vez de una manera más civilizada, ojalá de una manera más armónica. Entonces,
Pues así es que hemos hecho psiquiatría a través del tiempo, pero como dice el libro, mire, es que el libro dice, enfoque desde la psiquiatría moderna. A mí se me ocurrió colocar eso para vivir mejor, porque esa es la idea, que la psiquiatría nos dé herramientas para poder mejorar nuestra calidad de vida y no que la psiquiatría sea una fórmula, un medicamento y nos vemos dentro de un mes a ver cómo le va. De acuerdo, doctor. Doctor, en su libro hace un énfasis fuerte en la función que tiene el cerebro para darle equilibrio a nuestras emociones. ¿Qué herramientas básicas podríamos usar en el día a día para poder llegar a ese equilibrio emocional? ¿Qué nos puede recomendar? Mire, hay una cosa bien sencilla que uno la descubre y los pacientes le enseñan mucho a uno. Hay una cosa muy sencilla y es que cada uno de nosotros cree que tiene la razón y, y la defiende a muerte. Y uno dice, oiga, no, venga, revisemos eso. Yo lo hago mucho en terapia. Usted tiene su razón y ok, usted aprendió que eso que vio le podía permitir creer que tenía la razón, pero es la suya. Mire, es que la razón, esta pregunta es interesante porque la razón es un constructo que depende de la genética, que depende de la historia individual, que depende de lo que aprendimos a lo largo de la vida, que depende de los condicionamientos individuales, que depende de los automatismos cerebrales. Pero claro, uno dice, yo tengo la razón. Y todo lo decimos en la casa y en todas partes. Pero la verdad no. Hay que convencerse que no tenemos la razón. Tenemos la nuestra. Pero mi esposa, mis hijos, mis primos, mis tíos, mis vecinos, mis compañeros, y cada uno tiene su razón. Y ahí es donde tenemos que aprender a que de verdad legítima, porque esto no es una frase de cajón, sí somos diferentes. Ahora, ¿cómo hacemos para comunicarnos? Porque tú con tu razón, yo con la mía, decidimos hacer pareja y tu mamá te enseñó de una manera y a mí mi mamá me enseñó de otra. Y yo comprobé que lo que me enseñó mi mamá funcionaba. Pues yo me voy con esa información a mi relación de pareja y digo, no, 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 un momentico, yo tengo la razón. Pero es que ella, su mamá también le enseñó de una manera y también lo comprobó y le funcionó. Y entonces, ¿ahora cómo hacemos? Si nosotros aprendemos que no somos dueños de la verdad, si nosotros practicamos esto, podemos entender que por algunas razones puede ser que uno no las entienda. Esa persona también tiene la razón. Ahora, ¿qué puedo aprender yo de ella o qué puedo yo enseñarle a ella acerca de lo que es la razón? Para ver cómo nos complementamos, para ver cómo se me amplía a mí mi conocimiento, ahí sí ya la cosa se pone interesante. Porque entonces uno dice, pues yo la vi así, pero yo no me había dado cuenta que existían diferentes formas de pensar acerca de qué es tener la razón. Y chévere, como usted lo piensa, mire, yo no me lo había imaginado. Aprendí, de pronto tuve la oportunidad de enseñar, pero no impuse. Porque yo veo muchas personas en consulta que llegan deprimidas, de verdad deprimidas, pero básicamente porque llegan resignadas y con muchas frustraciones, porque alguien les impuso una razón y les tocó aceptarla por diferentes razones. Y entonces se quedaron con el malestar de haber tenido que someterse y haber tenido que aceptar lo que esa persona inicialmente no pensaba y le impusieron a la brava. Y eso no es fácil porque cuando una persona se resigna a una imposición,
finalmente eso lo lleva a una frustración y la frustración a la rabia. La rabia a la culpa a la baja autoestima y la baja autoestima a la depresión. Ese es un camino que uno tiene perfectamente identificado. Cuando llega alguien a mi consultorio que se entiende que tiene un cuadro de depresión, yo me voy atrás y miro el monto de sus frustraciones y encuentra un montón, pero un montón. Así que allá empieza el problema. ¿Qué es lo que a mí me frustra? Que me impongan entre muchas cosas, pero entre otras que me impongan un criterio. Que me digan, es que es así y punto porque yo lo dije. ¿Le recuerdan a sus papás? Entonces, se trata de que podamos hoy responsabilizarnos de una enseñanza mucho más humanística para que la persona pueda criticar, pueda aprender y pueda definir qué quiere aprender, cómo le gusta aprender eso y pueda, pues de verdad vivir felices. Eso de vivir feliz pareciera como de película, pero no es de película. Se puede vivir feliz. Y en consonancia con lo que estabas mencionando, eh, pues para todos es claro que la escolaridad es uno de los fundamentos que hace crecer el ser. Y también, de alguna forma, de ahí aprendemos cómo manejar emociones, criterios generales de comportamiento social, cómo esos pilares que muestras en tu libro pueden llegar a fortalecer o a dirigir ese camino que debería tener la escolaridad y que de alguna forma no están dentro de las mallas curriculares. Es difícil, bueno, ahorita hay algunos institutos que ya como que menos tocan ciertos temas, pero en la generalidad, ¿qué crees que de lo que plasmaste en tu libro es fundamental como principio para que esa escolaridad tenga las herramientas, identificar qué es una emoción y cómo llevarla en su día a día? Porque todos los días tenemos mil factores alrededor de nosotros que nos están diciendo mil cosas y más con todo esto que ya las redes sociales constantemente nos bombardean de información. ¿Cómo hacemos para que tengamos el criterio de decir, esto lo manejo de esta forma, esto lo manejo de otra forma? Oiga, buena pregunta. Es que nosotros tenemos un cerebro inteligente y un cerebro primitivo. Entonces, el primitivo lo llamamos, son unas estructuras, el paleoencéfalo, y se llama paleoencéfalo porque de verdad es muy primitivo, lo compartimos con las lagartijas. De acuerdo con la teoría evolutiva de Darwin, pues desde allá venimos progresando a través de los miles de años y tenemos esto que se llama corteza prefrontal, donde está la inteligencia. Solamente en nuestra corteza prefrontal está la inteligencia, es decir, nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de análisis, la posibilidad de decidir lo bueno, lo malo, la capacidad de tomar decisiones. Todo eso es producto, me podría aquí demorar un montón, pero más tarde juega la selección Colombia. Entonces, hay que decir una cosa. Nuestro cerebro inteligente tiene lo que llamamos típicamente, léanlo en el libro, las funciones cognitivas superiores. Por eso es que somos diferentes a los demás animales, porque tenemos un cerebro inteligente, nada más. Pero tenemos un sistema límbico, una parte muy primitiva, que es donde están nuestros impulsos, que es donde están nuestros instintos, que es donde está nuestra supervivencia, es muy importante. Pero los instintos, léanlo en el libro, es interesantísimo, los instintos se manifiestan como impulsos y la corteza prefrontal le da pena de la forma como funciona el paleoencéfalo, porque dice, oiga,
¿Qué es esa manera de actuar? Porque en la corteza están las reglas, en la corteza están las normas, en la corteza están las leyes, en la corteza está la convivencia social, pero al paleoencéfalo le importa un carajo eso. El instinto es así, nos hace ver como seres de donde provenimos, de animales no superiores. Entonces, cuando nosotros tenemos que resolver algo, lo resolvemos a través del conocimiento que tenemos en la corteza, pero en muchos casos el instinto participa. Así que tenemos que hacer un arreglo. Finalmente tenemos que hacer un arreglo entre la forma como funciona el paleoencéfalo, el cerebro primitivo, donde está la amígdala y otras estructuras, y la corteza prefrontal, para poder vivir en comunidad. Entonces, ahí en el libro van a poder ver, para responder tu pregunta, cómo poder conciliar los instintos con la inteligencia pensante, con la parte inteligente del ser humano. Y así sí nos va bien, porque no somos solo impulsos, pero tampoco solo inteligencia, solo capacidad de funcionamiento social y cultural. Cuando uno concilia esas dos partes, la vida se le facilita. Pero cuando uno le da mucho juego a la parte instintiva, va a tener problemas. Empezando porque la misma corteza se encarga de decir, ¿usted qué es lo que está haciendo? Pero cuando uno solamente nutre su funcionamiento de pensamiento evolucionado, pues el sistema límbico dice, oiga, yo aquí estoy, yo aquí existo. Entonces, una de las cosas que hay que aprender es a leer el propio cerebro para poder ver cuáles de nuestras conductas son instintivas, impulsivas, primitivas, animales, paleoencefálicas, y qué conductas de nosotros son inteligentes, son depuradas, son pensadas, son reflexionadas. Y cuando combinamos esas dos, ya solucionamos la vida. También aprender en qué momento accionar la una o cuál momento accionar la otra, ¿no? Claro, porque es que hay personas que le dan una mayor cantidad de importancia a la corteza prefrontal, a, a estar pensando en una forma depurada, a estar pensando de una forma reflexiva o hiperreflexiva. Hay gente que sobrepiensa y sobrepiensa las cosas para finalmente tomar una decisión. Y parecieran personas muy frías, como siempre, como muy pensantes, como muy dedicadas a pensar, a sobrepensar qué hago ante esto, le da 7 vueltas a la cosa. Posiblemente hasta de pronto en algún caso no haga nada. Pero entonces, cuando combinamos esas dos cosas y nosotros identificamos que tanto estoy siendo impulsivo, que tanto estoy siendo, digámoslo así, intelectualmente formal, entonces uno dice, cuando los muchachos están en clase, yo he visto clase en la universidad, cuando los muchachos están en clase eh, y después salen con los otros compañeros, tienen obviamente que estar modulando permanentemente y nosotros nos la pasamos haciendo cómo me comporto aquí y cómo me comporto en otro lugar y aparecen, cómo aparece y de qué naturaleza es como yo estoy actuando en un momento dado. Bueno, ahora yo creo que es interesante saber, porque en el ámbito profesional también yo creo que estas cosas impactan. Cuando eres un líder, cuando tienes que tomar, como tú decías, una decisión fundamental, cuando tienes que manejar equipos, ¿qué recomendaciones, basado en lo que hablamos dentro del libro, les podría dar a estos profesionales de hoy en día? Profesionales básicamente en alguna... No,
en general, los que tenemos que tomar decisiones, va a trabajar, porque casi todos tenemos que trabajar en equipos, tomar roles de liderazgo, eh, enfrentar también decisiones que de alguna forma tienen unas implicaciones fuertes en la organización. ¿Qué tips nos deberías, por así decirlo, recomendar en el momento, en ese tipo de espacios que son muy profesionales, no son tan del día a día emocionales o familiares o con los amigos? Es más un campo más laboral. Yo pienso que, y tengo CEOs de compañía y gerentes y presidentes y un montón de personas ahí importantes que manejan grupos. Y una de las cosas que quizá más aprenden ellos es cómo poder darle importancia a cada ser humano y cómo poder aprovechar la voluntad, el interés, la disposición, la consagración de cada colaborador en una determinada actividad, cualquiera que sea la empresa, cómo poder identificar tus valores, los tuyos y los tuyos y los de los demás, para poder obtener lo mejor de esa persona. Claramente, claro, claramente de ninguna manera se logran buenos resultados con el látigo en la mano. Eso definitivamente no es posible. Entre otras porque el cerebro, cuando recibe un regaño, el cerebro automáticamente se defiende. Él se recoge y empieza a pensar cómo defenderse. Le han hecho estudios de memoria a personas que las estresan y después les dan un contenido para que les digan cuál era qué fue lo que tenían que leer. Y se dan cuenta que la curva de pérdida es enorme, el aprendizaje es muy poquito. Mientras que cuando se le da a un grupo que está estimulado, que se le hace saber lo bueno que tiene y se le da una información, después se busca qué cantidad de información guardó y tiene mucha más información que el grupo anterior. El grupo anterior cayó la curva de retención de información porque estaba siendo regañado y el cerebro se puso fue a defenderse y no a aprender lo que estaban diciendo. Entonces, si un líder debe ser una persona, esto no es una frase de cajón, pero sí es de verdad, la siento muy, muy, muy propia. Debe ser un inspirador, una persona que le diga a los demás cómo poder lograr buenos resultados gracias a su disposición de producir buenos resultados. Ese líder tiene que ser muy capaz de decir, esta persona es útil en este cargo, sirve para esto, y estarlo llamando permanentemente a ver cómo le está yendo y apoyarlo. No necesita más. Un líder no necesita ser pues el que más sabe, sino el que mejor trata a la persona. El manejo también del grupo dentro de la misma individualidad. Como tú decías, identificar cuál es el rol que esa persona maneja en el grupo con base en esas características individuales y cómo potenciamos a todos en el mismo fin, en el mismo objetivo. Claro, porque es que el líder lo que hace es eso, ¿no? Recoger la capacidad de cada quien, conjugarla y sacar un objetivo. Pero mira que algo bien interesante ahí, te adapto es como, pero para eso también es necesario tener una relación buena con uno mismo. Y tú lo mencionas un montón en el libro. ¿Cómo, qué, qué estrategias crees que deberíamos tener nosotros como individuos para poder mejorar esa relación conmigo mismo y que me permita esa relación con otro que sea más afable? Sí,
Eso sí que es interesante porque no nos han enseñado a mirarnos por dentro. Y eso sí hace falta. Como parar un ratico en el día, parar un ratico en la semana y mirarnos por dentro. Pero mirarnos por dentro quiere decir cómo me está yendo a criterio propio. Uno se puede equivocar con el propio criterio, por supuesto. Pero tener un ejercicio de autoconocimiento, de lo que llamamos de insight, para ver finalmente cómo me fue esta semana, en qué me fue bien, en qué no me fue tan bien, por qué creo que, no, que me fue bien y por qué, y por qué creo que no me fue bien. Porque cuando nosotros hacemos una honesta mirada por dentro, podemos encontrar varias cosas y podemos hacer mucho con ese encuentro. ¿Cómo refuerzo mi autoestima? ¿Cómo refuerzo mi seguridad? ¿Cómo refuerzo mi confianza? Que hoy están como permanentemente expuestas. Y como nosotros valemos por lo que creemos, no por lo que creen los demás. Entonces, si nosotros somos capaces de identificarnos como seres valiosos, importantes, pues vamos a poder seguir teniendo un buen desarrollo y un buen funcionamiento en nuestras vidas. Pero entonces sí hay que revisar nuestra propia seguridad personal, que empieza en casa, ¿no? Cuando los papás nos dicen, oiga, qué bien que hiciste eso. Cuando uno es chiquito, el papá le dice eso y eso para uno son palabras de oro que quedan grabadas en cada uno de nuestros cerebros. Versus usted sí que es bruto, ¿no? Eso también queda grabado fuertemente en el cerebro. Y empieza a generarse confianza, seguridad y ellos dos componentes de autoestima. Para que cuando nosotros oigamos en la vida como nos la pasamos oyendo cosas no gratas, no nos impacte emocionalmente. Porque ustedes se pueden ir de esta conferencia, de esta conversatorio y decir, estuvo muy buena, ojalá les guste, pero el criterio propio puede ser, oiga, qué pérdida de tiempo. También vale, pero yo sigo siendo buen psiquiatra. Cualquier cosa que ustedes digan, yo sigo siendo buen psiquiatra. Eso creo. Eso dicen los pacientes y me alegra que lo digan. Eso dicen los lectores del libro. El celular, pero me escribe en esta semana, hoy estamos a jueves, fue como el lunes, una persona que no conozco, supo cómo escribirme y me dice, doctor, leí su libro y se me presentó circunstancialmente una situación en donde me acordé qué hacer, gracias a lo que leí, y manejé una situación que venía siendo conflictiva, pude darle la vuelta y manejarla de una forma distinta. Oiga, yo le hubiera querido tener cerca para darle un abrazo, porque imagínese la dicha que siente uno como autor, que alguien le diga eso, que le sirvió el libro, que le funcionó el libro, porque es que por aquí dice para transformar sus vidas o algo así, y salud, y esa es la idea, que de verdad quien lo lea diga, el prologuista que es una persona muy conocida de ustedes porque pues es muy famoso, Carlos escribió que uno no podía salir indemne. Al final dice, entonces, ¿qué dice Carlos? Quien cruce estas páginas no saldrá ileso. Al final, quizás descubra que comprender sus emociones no es solo un acto de inteligencia, sino de reconciliación con su propia humanidad. Carlos escribe muy bonito, Carlos Francisco Fernández, el editor del Salud del periódico El Tiempo. Y es cierto, cuando uno lee el libro y encuentra una lectora como la que me escribió, uno se siente mucho, ya, hizo la tarea. Está cumpliendo el objetivo por lo cual tú quisiste plasmar tus ideas en el libro, que es que alguien del común traduzca
todo el conocimiento que llevas de años en su vida cotidiana. Fantástico. Esa es la idea. Esa es la idea, que alguien que lo lea diga, yo aprendí, esto me sirvió. Sí, me quedó. Sí, así pues como transformador, pues así brutal, tampoco, pero que haber aprendido lo que es, póngale, la consideración. Si nosotros leemos los párrafos de qué es ser una persona que tiene consideración, el lector tiene que decir que tanto yo estoy siendo considerado. Y pues ponerse las pilas si no, porque vale la pena practicar la consideración. Y la comprensión y los otros, la concertación y todos esos. De acuerdo. Doctor, y por último, quisiera hablar de algo que comúnmente todos experimentamos diariamente. Tengas 2 años, tengas 80 años, y es el estrés. El estrés, obviamente, representado de diferentes formas, porque cada vivencia en cada etapa de la vida es bastante variable, pero bajo el mismo concepto que nos hablabas de las 13 C, danos 5 tips para poder manejar esas situaciones. A ver, estamos en la sociedad del estrés. Y si lo explicamos rápidamente de una forma biológica, es la hiperproducción de unas sustancias, digámoslo rápido, adrenalina, noradrenalina y cortisol, que entre otras son muy tóxicas para el cerebro mismo. Porque, por ejemplo, el cortisol actúa de una manera tóxica contra las neuronas de la corteza prefrontal donde está nuestra inteligencia. Eso es delicadísimo. Entonces, médicamente es eso. La sobreactividad del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que termina produciendo cambios físicos en el cerebro, cambios en la naturaleza, en la anatomía del cerebro, pero es que el estrés, desafortunadamente, también tiene implicaciones en todo el organismo. Entonces, una persona estresada disminuye la actividad del sistema inmune, y la disminución del sistema inmune nos puede llevar hasta un cáncer si tenemos una predisposición genética. O sea que toca tener mucho cuidado. Aprender a manejar el estrés es practicar algo que estoy empezando a gabaratear, no sé si vaya a convertirse en un libro o no, que se llama Cómo aprender inteligentemente a hacernos los pendejos. Y eso es fantástico, que uno no se tome la vida tan en serio. Y si aprendemos inteligentemente a hacernos los pendejos, vamos a lograr resolver muchas cosas o por lo menos no meternos en muchos problemas. Así que le damos demasiada importancia a muchas cosas que no tienen. Le damos demasiada importancia a muchas opiniones que a uno no lo deberían afectar, pero terminan afectándolo porque uno le para bolas a eso. Si nos hacemos los pendejos, seguramente vamos a poder disminuir una carga de estrés innecesaria. Estamos estresados por el gobierno, estamos estresados por la economía, estamos estresados porque tenemos 2 focos de guerra grandes en el mundo, estamos estresados por una cantidad de cosas. Claro, la community manager que yo tengo, que es una belleza de mujer, me tiene una paciencia enorme porque ella quiere que yo tenga miles de seguidores y que me convierta en un referente, ¿cómo es que llaman? Las personas famosas, un influencer, y yo le digo, no, por favor, yo no quiero ese camino de ninguna manera, yo no quiero ser influencer. Entonces me dice, pero es que, entiéndame que ese es mi trabajo. Le dije, no, llevémoslo por un camino distinto. Entonces me dijo, pero entonces, ¿qué quiere? Estábamos en un restaurante. Y yo le dije, mire, yo lo que quiero es que el señor que está sentado en esa mesa, un día se levante y me diga, doctor Forero, gracias por su libro. Solamente quiero eso. Yo no vendo nada, no, yo no promociono nada. Yo no tengo una fábrica de medicamentos de nada. Y aspiro nunca a tenerlo.
Yo solamente hago terapia y me encanta hacer terapia, me encanta. Yo arranco a las 6 de la mañana, termino a las 9 de la noche, feliz, mamado, pero feliz de haber trabajado con mis pacientes. Entonces, si hay que ver, y ya que dijo que era como la última porque vamos al partido, que es más fácil vivir bien que vivir mal. O sea, esto es filosofía de Maturana y de Pambelé. Ustedes están muy jóvenes, no sé si se acuerdan que Maturana dirigió la Selección Colombia hace muchos años, están muy chicos, ustedes sí se deben acordar. Y Pambelé fue un boxeador que nos representó y le daba en la jeta a todo el mundo, y entonces lo queríamos mucho porque él dijo, es mejor ser rico que pobre. Es tremenda filosofía. Entonces, si es mejor vivir bien que vivir mal, y vivir bien es más fácil. Eso hay que entenderlo. Vivir bien es más fácil. Hay mucha gente que aprende a vivir mal, desafortunadamente porque quedaron sus redes neuronales inscrito la irascibilidad, la rabia, y entonces aprendieron a vivir mal. A esas personas hay que ayudarles a modular sus emociones para que puedan vivir mejor. Así que de eso se trata. Muy bien, sí. Bueno, no sé, ya se nos acabó el tiempo, quisiéramos dar un espacio para preguntas con el doctor, cualquier tipo de tema que quisieran compartir con todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Pues, doctor Forero, al principio de su segunda intervención dijo algo que me llamó mucho la atención y es motivar a la gente a ir a terapia. Y pues mucho más adelante de reconocernos a nosotros mismos, de intentar comprendernos, pero lo hablo como genuinamente como una persona que nunca ha ido a terapia, o sea, ni siquiera a una consulta psicológica, y que yo creo que también es difícil y que yo a veces me hago la pregunta es ¿cuándo debo ir a terapia? O sea, cuando yo reconozco a mí mismo que necesito ir a terapia. Porque pues uno lo busca por internet, encuentra una cantidad de información, le pregunta a conocidos una cantidad de información y también a veces uno cree que es cuando está o en el punto más bajo de su vida o incluso puede estar en un momento de sobreestímulo, mucha felicidad que uno no sabe cómo manejar. Entonces, cuando yo, sin necesidad de estímulos internos, debo reconocer, oiga, debo ir a terapia. Eso es tremendo. Mire, por supuesto, como soy terapeuta, yo quisiera que todo el mundo fuera a terapia. Todo el mundo son los 8.000 millones de personas, porque la terapia sí reformatea el cerebro. Pero no es necesario esperarse a estar mal, porque ese es como el paradigma. El día que estés mal, empiezas a ir a terapia. Yo recibo personas en terapia que están muy bien. Y si llevan el paradigma de que hay que estar mal, yo les digo, no, usted está bien, no necesita tener un tratamiento psicoterapéutico y mucho menos psicofarmacológico, pero cuénteme en qué le puedo ayudar. Es una frase de cajón que yo tengo, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces me dice, doctor, yo tengo una novia a quien quiero mucho, pero yo siento que ella es como muy dura, muy fuerte conmigo, me da trabajo, pero yo no quiero dejar esa novia. Entonces cualquiera dice, pero eso no es para terapia, eso dígaselo a un amigo, pero un amigo no lo sabe orientar, un terapeuta sí, porque un terapeuta le dice, cuénteme qué es lo que le dice su novia. No, doctor, me critica mucho, se la pasa, yo tengo errores, dice el paciente, es una historia que estoy inventando ahorita. El paciente él dice, no, es que mi novia me critica por todo. Y es una buena niña, yo la quiero. No quiero terminar con ella. ¿Cómo manejo eso? Entonces uno dice, ¿qué es lo que te dice y por qué te impacta tanto? ¿Qué es lo que hace que a ti te duela tanto lo que dice ella? Entonces, no, pero es que, sí, yo soy un poquito desordenado, pero es que ella dice que soy violentamente desordenado. Entonces, a ver, veamos cuál es el concepto que tú tienes, porque eso sí es terapia. Veamos qué piensas y tratemos de adivinar, hacer una aproximación, a ver qué es lo que ella piensa. Pregúntaselo.
el valor que para ella tiene ser ordenado. Y la persona aprende y va y lo practica, y después dice, oiga, qué berraquera, me fue súper bien. No se imagina cómo ahora, o ella me dejó de reprochar, o a mí me importa menos. Y ya no tenemos lío por eso. Eso es terapia, así de sencilla. Entonces, no es necesario esperarse a estar mal, sino que cuando uno tiene situaciones de la vida en donde le están tallando, le están rayando, uy, ese es un momento perfecto para ir a terapia. No esperarse a sentirse mal, a responderle mal a la novia, a terminar la relación y sentirse deprimido. ¿Para qué? ¿Para qué se esperó tanto? ¿Le está rayando algo el coco? Vaya. No se deje coger el tiempo porque después es más demorado sacarlo adelante. Los muchachos que van a terapia son una machera porque son tremendamente inteligentes y salen súper rápido. Pero cuando recibe uno una señora que le pregunta, bueno, ¿qué le puedo ayudar? No, es que yo hace 10 años tengo depresión. Y uno dice, wow, ¿qué le pasó? ¿Por qué no fue antes? Entonces, tiene que trabajar uno mucho para poderlo sacar de la depresión. ¿Sale? Sí. Uy, pero le cuesta un montón. Entonces, cosas chiquitas y especialmente los jóvenes. No se dejen enredar en vainas que son súper fáciles de solucionar, pero no se las va a solucionar el papá ni la mamá, no son idóneos y además no tienen la confianza. Porque yo le digo a mis pacientes lo mismo que las mamás le han dicho 6 años atrás y nunca les hicieron caso. Y entonces me dice, ¿por qué a usted sí le hacen caso? Porque yo sí sé utilizar la vía regia cerebral de cada uno de los cerebros de las personas que van conmigo y yo utilizo esa vía regia y el paciente la coge de una y empieza a funcionar súper bien. Vámonos que gana Colombia. Dentro de una hora empieza el partido. Perdón, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quisiera participar en el espacio? Bueno, doctor Forero, primero felicitaciones por el libro. Escuchándolo también similar al compañero, no tengo una cercanía con la terapia, pero escuchándolo pareciera tener un componente muy importante de humanidad. Y uno escucha del voz a voz y con las noticias últimamente que hay muchas personas que con estos nuevos modelos de inteligencia artificial parecieran identificar en ellos un terapeuta personal. Quisiera saber desde su posición como profesional y con experiencia en el tema, ¿cuáles son los riesgos que nos enfrentamos como sociedad? ¿Cuál debe ser más o menos nuestra posición frente a este fenómeno nuevo? Uy, mire, en el libro yo hablo de inteligencia artificial, 2 renglones. Y pude escribir esos 2 renglones gracias a que hablé mucho con un experto de inteligencia artificial en Colombia, pero un verdadero experto, no un charlatán, sino una persona que empezó a meterse en inteligencia artificial antes de que estuviera tan de moda en el mundo. Mire, afortunadamente para los psiquiatras, la inteligencia artificial nunca va a reemplazar la psiquiatría. Posiblemente sí reemplace otras especialidades médicas, porque los algoritmos reciben una enorme cantidad de información, la procesan y un cardiólogo humano y un cardiólogo de un algoritmo de inteligencia artificial, el algoritmo tiene más posibilidades diagnósticas que el doctor que está en la consulta. Pero es que la relación humana, afortunadamente, dicen los expertos, aunque cuando fue hablando con esa persona me dijo, eso se va a subsanar. No tienen el contacto humano y no tienen la posibilidad de interpretar las emociones, la que hablamos en el libro, como la inteligencia artificial nunca va a poder hacer eso. Él dice que de pronto si llega, que de pronto sí lo puede hacer. Entonces, el contacto humano es una cosa irreemplazable hasta ahora. La comunicación de cerebro a cerebro es una cosa muy importante. En psiquiatría va a ser muchísimo menos probable que la inteligencia artificial pueda reemplazar a un psiquiatra. Posiblemente a otros especialistas sí. Y si los especialistas de hoy en día son capaces de nutrir
de no ver la inteligencia artificial como un enemigo, sino como un aliado, van a poder mejorar y hacer más finos los diagnósticos y más finos los tratamientos. Pero entonces, conclusión, la inteligencia artificial sí ayuda. Hay que saberla modular porque no va a reemplazar al ser humano. Esto que estamos haciendo, la emoción que ustedes tienen, nunca la va a poder reemplazar la inteligencia artificial, a pesar de que algunos digan que sí. Pero sí, la inteligencia artificial nos da más conocimiento, pues ampliamos nuestro arsenal de nuestro saber y podemos ayudar más, y podemos conocer más, y podemos ser más eficaces sobre todo. Chévere, gracias por la pregunta. Bueno, esto, pues ya ahora sí se nos sacó el tiempo. ¿Acabó el tiempo? Sí. A ver el partido, como tú dices. Sí, y que gane Colombia. Compren el libro y me cuentan cómo lo ven. Muchas gracias a todos por el espacio, por participar del evento. Hasta luego.